19 de mayo de 1836. Rachel Parker Plummer abraza a su bebé, escuchando el estruendo de los cascos que se acercan. Un instante después, su mundo se derrumba cuando los guerreros comanches atacan Fort Parker. Este asalto marcará el comienzo de un viaje agonizante que pondrá a prueba los límites de la resistencia humana. ¿Qué llevó a los comanches a cometer actos tan brutales y cómo sobrevivieron prisioneros como Rachel a esta pesadilla de la frontera? Quédense conmigo esta noche. La hoguera está lista y la historia está a punto de comenzar. No olviden suscribirse, dar me gusta y compartir este episodio con sus compañeros entusiastas de la historia estadounidense. La noche pacífica en Fort Parker estalló en caos cuando los guerreros comanches irrumpieron en las defensas del asentamiento. Los colonos, despertados de su sueño, se encontraron inmersos en un torbellino de violencia y confusión. El asalto, rápido y calculado, dejó poco tiempo para una resistencia organizada. Desde la perspectiva comanche, tales ataques no eran meros actos de brutalidad, sino operaciones estratégicas destinadas a capturar recursos y afirmar su dominio territorial. La masacre de Fort Parker. La masacre de Fort Parker se hizo tristemente célebre no solo por su brutalidad, sino también por las consecuencias a largo plazo que tuvo para las relaciones entre los colonos y los comanches. ¿Qué hizo que este ataque en particular fuera un punto de inflexión en la feroz lucha por el control de la frontera de Texas? Fort Parker, un testimonio de la determinación de los colonos de establecer sus vidas en la indómita frontera, fue construido con muros de 12 pies y 2 entradas. El fuerte albergaba varias cabañas y fue diseñado como un refugio inexpugnable contra la constante amenaza de las incursiones comanches. Sin embargo, en aquel fatídico día del 19 de mayo de 1836, su imponente defensa resultó trágicamente ineficaz. Rachel Parker Plummer, una joven de casi 17 años, se encontró en el epicentro de una pesadilla que perduraría en los anales de la historia de Texas. A medida que el amanecer irrumpía sobre el fuerte, la tranquilidad se rompió por la abrumadora presencia de los comanches. El relato de Rachel pinta una imagen vívida de la repentinidad y la furia del ataque. En un minuto los campos estaban limpios, y al siguiente había más indios frente al fuerte de los que jamás hubiera imaginado. Los primeros momentos de la incursión estuvieron marcados por un intento desesperado de diplomacia. El tío de Rachel, Benjamin Parker, se adelantó para negociar con los guerreros comanches. Sin embargo, su valiente intento fue recibido con una violencia rápida y brutal. Rodeado y superado, Benjamin se convirtió en la primera víctima de lo que pronto se convertiría en una masacre sangrienta. Mientras el caos envolvía Fort Parker, los instintos maternales de Rachel tomaron el control. Abrazando a su bebé, huyó del fuerte, su corazón latiendo con cada paso. Pero los guerreros comanches, conocidos por su excepcional habilidad a caballo y su destreza en la batalla, rápidamente la alcanzaron. En un momento de tormento inimaginable, Rachel experimentó la peor pesadilla de una madre. Intenté cubrir a mi hijo, recordó más tarde, pero un comanche me lo arrebató de los brazos. La brutalidad del ataque no se limitó a quienes se resistieron. Incluso cuando el polvo se asentó,
El horror continuó desarrollándose. Rachel, ahora prisionera, se vio obligada a enfrentar las sombrías consecuencias del asalto. Se encontró junto al cuerpo mutilado de su tío Benjamin, un recordatorio espantoso de la violencia que había alterado su mundo para siempre. La masacre de Fort Parker envió una onda de choque a través de las comunidades de colonos de Texas. Demostró la vulnerabilidad incluso de los puestos de avanzada más fortificados y subrayó la ferocidad de las tácticas militares comanches. El asalto se convirtió en un llamado a una mayor presencia militar en la frontera y alimentó un ciclo de represalias que definiría las relaciones entre Texas y los comanches durante décadas. Para Rachel Parker Plummer, el ataque marcó el comienzo de un agonizante viaje en cautiverio. Arrancada de su hogar y su familia, se enfrentaría a pruebas inimaginables en los meses venideros. Su experiencia, junto con la de otros cautivos, se convertiría en un símbolo de las complejas y a menudo trágicas interacciones entre los colonos y los nativos americanos en la frontera. La masacre de Fort Parker se destaca en los anales de la historia de la frontera, no solo por su brutalidad, sino también por sus consecuencias de largo alcance. Se convirtió en un punto de inflexión que movilizó la resistencia de los colonos, intensificó las acciones militares contra los comanches y profundizó la brecha cultural entre dos mundos atrapados en una lucha por la supervivencia y el dominio. El viaje comienza. Mientras los ecos de la masacre de Fort Parker se disolvían en el silencio, para la joven Rachel Parker Plummer comenzó un nuevo capítulo de horror. ¿Qué pruebas inefables esperaban a esta cautiva de 17 años mientras era arrojada al mundo alienígena de sus captores comanches? El viaje que se avecinaba pondría a prueba los límites mismos de la resistencia humana y cambiaría su comprensión de la supervivencia. Las pruebas de Rachel comenzaron con una agotadora marcha forzada hacia el territorio comanche. El sufrimiento físico fue inmediato y severo. Despojada de su entorno y comodidades familiares, se encontró en condiciones duras bajo la atenta vigilancia de sus captores. Cada paso la alejaba más de la vida que conocía y la adentraba más en un futuro incierto. A medida que Rachel avanzaba más profundamente en las tierras comanches, experimentó un profundo choque cultural. El estilo de vida nómada de la tribu comanche contrastaba marcadamente con la existencia sedentaria que ella conocía. Las vistas, los sonidos y las costumbres de sus captores eran ajenas y a menudo aterradoras. Desde su compleja jerarquía social hasta sus creencias espirituales, cada aspecto de la vida comanche desafiaba la comprensión del mundo de Rachel. La supervivencia en este entorno hostil exigiría una rápida adaptación. Rachel se enfrentó a numerosas dificultades físicas, incluida la exposición a los elementos, alimentos desconocidos y a menudo escasos, y la constante amenaza de violencia. Los comanches, conocidos por su trato severo a los cautivos, sometieron a Rachel a palizas y trabajos forzados. Su embarazo, descubierto poco después de su captura, solo exacerbó la tensión física que soportaba. La barrera del idioma
presentaba otro obstáculo. Incapaz de comunicarse eficazmente con sus captores, Rachel se encontró aislada y vulnerable. Tareas simples se convirtieron en desafíos monumentales mientras luchaba por interpretar órdenes y expectativas. Este aislamiento lingüístico agravó su sentimiento de alienación y desesperación. A pesar de estas dificultades abrumadoras, la resiliencia de Rachel comenzó a manifestarse. Ante la dura elección entre la adaptación y la desesperación, decidió luchar por su vida. Observó atentamente a sus captores, aprendiendo sus costumbres y modales. Esta aguda observación resultaría crucial en los meses siguientes, mientras navegaba por la compleja dinámica social de la sociedad comanche. La experiencia de Rachel en estos primeros días de cautiverio no fue única. Muchos colonos capturados por los comanches se enfrentaron a pruebas similares. La reputación de la tribu por su brutalidad hacia los cautivos era bien conocida, pero a menudo era parte de un complejo proceso de asimilación cultural. Aquellos que sobrevivieron al shock y las dificultades iniciales podrían, con el tiempo, encontrar un lugar dentro de la sociedad comanche, aunque el camino hacia la aceptación fue largo y lleno de peligros. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el mundo de Rachel continuó cambiando. El shock inicial del cautiverio dio paso a una sombría determinación de perseverar. Aprendió a realizar las tareas que se esperaban de ella, desde cocinar hasta atender las necesidades de la tribu. Cada pequeña victoria en su lucha diaria por la supervivencia la acercaba a una frágil aceptación dentro del campamento comanche. Sin embargo, incluso mientras Rachel se adaptaba a su nueva realidad, el trauma de su cautiverio y la pérdida de su hijo permanecían siempre con ella. El impacto psicológico de estos eventos moldeó sus interacciones con sus captores y con otros cautivos. La confianza llegó lentamente, si es que llegó, en un entorno donde las alianzas podían cambiar tan rápidamente como los vientos de la pradera. El horror del cautiverio. Aunque la historia de Rachel ilumina una faceta del cautiverio comanche, apenas roza la superficie de los horrores que esperaban a aquellos lo suficientemente desafortunados como para caer en sus manos. Las torturas físicas y psicológicas infligidas a los cautivos llevaron a muchos al borde de la locura, desafiando nuestra comprensión de la resistencia humana. Los cautivos soportaban agotadoras marchas forzadas a través de terrenos difíciles, expuestos a los elementos con mínima protección. La exposición al sol abrasador, las noches heladas y las fuertes tormentas cobraba un peaje devastador en sus cuerpos. El hambre les roía el estómago, ya que la comida a menudo era escasa o desconocida. El estado constante de agotamiento por estas pruebas dejaba a los cautivos debilitados y vulnerables. Nelson Lee, un arriero capturado en 1855, describió vívidamente el trato brutal que él y sus compañeros de infortunio soportaron. A menudo los ataban a mulas y les vendaban los ojos, lo que provocaba lesiones por caídas y ser arrastrados por la implacable tierra. El dolor físico se agravaba por el trauma psicológico de estar a merced de sus captores, incapaces de ver o anticipar lo que podría suceder a continuación. Los comanches
empleaban una serie de tácticas psicológicas para quebrar el espíritu de sus cautivos. Las ejecuciones simuladas eran un método favorito, infundiendo un miedo constante a la muerte inminente. Los guerreros fingían desollar a los cautivos o los amenazaban con tomahawks, dejándolos en un estado de terror perpetuo. Esta guerra psicológica servía para desorientar y desmoralizar a los cautivos, haciéndolos más dóciles a la voluntad de sus captores. El relato de Lee ofrece una visión escalofriante de la mentalidad de los guerreros comanches. Señaló que parecían deleitarse con el sufrimiento de sus cautivos, afirmando, no solo infligían sufrimientos terribles, sino que, por todas las apariencias, les gustaba hacerlo. Hacer gritar a la gente de dolor era un entretenimiento para ellos. Este enfoque sádico del cautiverio creaba una atmósfera de miedo e incertidumbre constantes, donde los cautivos nunca sabían cuándo podría ocurrir el próximo acto de brutalidad. El trauma de presenciar la violencia infligida a otros cautivos o colonos dejaba profundas cicatrices psicológicas. Lee describió escenas horribles de compañeros mutilados, obligados a observar impotentes cómo se cometían actos inefables. Estas experiencias dejaban a los supervivientes con una angustia mental duradera, atormentados por los recuerdos de lo que habían visto y soportado. El efecto acumulativo de las dificultades físicas y el tormento psicológico a menudo llevaba a los cautivos a un estado de desesperación total. Lee expresó el deseo de morir antes que soportar más tormentos, declarando, le rogué a Dios que, al dormirme, nunca volviera a despertar. Este sentimiento no era infrecuente entre los cautivos, ya que la naturaleza implacable de sus pruebas erosionaba su voluntad de vivir. Las consecuencias psicológicas a largo plazo perseguían a muchos supervivientes del cautiverio comanche. La exposición constante a la violencia y la amenaza de muerte dejaba un trauma profundamente arraigado que se manifestaba de diversas maneras. Algunos experimentaron pesadillas recurrentes y flashbacks, mientras que otros lucharon contra la ansiedad severa y el miedo mucho después de su liberación. La experiencia del cautiverio alteró fundamentalmente su visión del mundo, dejándolos luchando por adaptarse a la vida normal. El impacto psicológico del cautiverio se extendió más allá del individuo, afectando a comunidades enteras. La amenaza de las incursiones comanches creó una atmósfera omnipresente de miedo e incertidumbre a lo largo de la frontera. Los colonos vivían con el temor constante de un ataque, sabiendo que el cautiverio podría significar un destino peor que la muerte. Este trauma colectivo moldeó las interacciones entre los colonos y los nativos americanos durante generaciones, alimentando ciclos de violencia y represalias. Es importante señalar que, si bien los comanches eran conocidos por su trato brutal a los cautivos, sus acciones eran parte de un complejo contexto cultural e histórico. Las incursiones y la captura de cautivos eran una parte integral de su sociedad, sirviendo propósitos económicos, sociales y militares. Comprender este contexto no disminuye el sufrimiento de los cautivos, pero ofrece una visión
más matizada de los conflictos que moldearon la frontera estadounidense. Vida entre los comanches. Más allá del shock inicial del cautiverio, a quienes fueron capturados por los comanches les esperaba una prueba diferente. ¿Cómo navegaban los cautivos, como Rachel Parker Plummer, por la compleja estructura social de sus captores? ¿Y qué alianzas inesperadas se formaron en el crisol del conflicto fronterizo? Las relaciones que se desarrollaron entre los cautivos y sus captores comanches a menudo eran complejas y contradictorias. Si bien las interacciones iniciales estaban marcadas por la violencia y el miedo, con el tiempo, algunos cautivos se encontraron integrados en las unidades familiares comanches. Esta integración podía llevar a la formación de lazos inesperados. Mientras tanto, los cautivos como los captores navegaban por las realidades de la vida en la frontera. Para Rachel, esto significó aprender a coexistir con aquellos que fueron responsables de la destrucción de su vida anterior, una carga psicológica que la afectó profundamente durante todo su cautiverio. Los comanches valoraban el coraje y la resistencia, rasgos que los cautivos como Rachel se vieron obligados a encarnar en su lucha diaria. A medida que demostraban su valía a través del trabajo duro y la adaptación, algunos cautivos lograron ganarse un cierto grado de respeto por parte de sus captores. Este respeto, por frágil que fuera, podía significar la diferencia entre el maltrato y una existencia algo más tolerable dentro de la tribu. Vivir entre los comanches también expuso a los cautivos a una cosmovisión radicalmente diferente. Las creencias espirituales, las estructuras sociales y el enfoque de la guerra de la tribu eran conceptos ajenos que los cautivos tenían que comprender rápidamente para sobrevivir. Para Rachel y otros, esto significó enfrentarse a dilemas morales, ya que fueron testigos y, a veces, participaron en acciones que habrían sido impensables en sus vidas anteriores. El impacto psicológico del cautiverio fue profundo y duradero. Los cautivos vivían en un estado constante de incertidumbre, sin saber si serían intercambiados, rescatados o si permanecerían con los comanches para siempre. Este estado de limbo creaba una tensión psicológica única, ya que los cautivos se encontraban entre dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. A pesar de las dificultades, algunos cautivos encontraron oportunidades inesperadas para el crecimiento personal. Las habilidades que adquirieron durante su tiempo con los comanches, como la equitación, el rastreo y las técnicas de supervivencia, resultaron valiosas si alguna vez lograban regresar a la sociedad de los colonos. Estas habilidades adquiridas a veces conducían a sentimientos complejos de gratitud mezclados con resentimiento hacia sus captores. La experiencia del cautiverio comanche dejó una marca indeleble en quienes lo sobrevivieron. Para Rachel Parker Plummer y otros como ella, sobrevivir significaba algo más que simplemente mantenerse con vida. Requería una transformación fundamental de la identidad. Sus historias revelan la extraordinaria capacidad del espíritu humano para adaptarse ante la adversidad extrema, al tiempo que resaltan los profundos choques culturales que definieron la frontera estadounidense. La perspectiva comanche.
La frontera no era solo un campo de batalla de armas y flechas, sino también de cosmovisiones en conflicto. Mientras los colonos veían a los comanches como salvajes despiadados, ¿cómo percibían los propios comanches sus acciones, sus motivaciones y contexto cultural? Pintan una imagen mucho más compleja de lo que la mayoría de los relatos históricos sugieren. Para comprender la perspectiva comanche, primero debemos reconocer que sus incursiones no eran meros actos de violencia, sino un aspecto fundamental de su estructura económica y social. Los comanches veían estas incursiones como un medio legítimo de adquirir recursos, impulsados por las necesidades de su estilo de vida nómada. En un entorno duro e implacable, las incursiones se convirtieron en una estrategia crucial para la supervivencia y la prosperidad. El estilo de vida nómada de los comanches requería un flujo constante de recursos, desde caballos y armas hasta alimentos y otros suministros. Las incursiones en asentamientos y otras tribus nativas americanas proporcionaban un medio para adquirir estos bienes esenciales. Esta práctica estaba profundamente arraigada en la cultura comanche, vista no como robo o crueldad, sino como una parte natural y necesaria de su existencia. Los cautivos capturados durante estas incursiones tenían un valor significativo dentro de la sociedad comanche. Lejos de ser meras víctimas, a menudo se convertían en partes integrales del tejido social y económico de la tribu. Algunos cautivos fueron adoptados por familias comanches, ocupando el lugar de seres queridos perdidos o proporcionando mano de obra adicional. Otros fueron utilizados como moneda de cambio en negociaciones con otras tribus o autoridades coloniales. Este complejo sistema de integración de cautivos refleja la naturaleza multifacética de las incursiones comanches, que van más allá del simple saqueo. La incursión de los colonos en las tierras tradicionales comanches jugó un papel crucial en la escalada de los conflictos. Desde la perspectiva comanche, estos recién llegados representaban una amenaza existencial para su forma de vida. El avance constante de la frontera significó una reducción de las vastas extensiones de territorio por las que los comanches habían vagado libremente durante mucho tiempo. Por lo tanto, las incursiones no solo sirvieron como un medio para adquirir recursos, sino también como una forma de resistencia a esta invasión percibida. Los guerreros comanches se ganaron una reputación formidable por sus tácticas brutales, que incluían la guerra psicológica. Las demostraciones públicas de violencia, como la tortura de cautivos, servían para un doble propósito: infundir miedo en los enemigos y demostrar el poder y la determinación de la tribu. Sin embargo, es importante señalar que tales prácticas no eran meramente sádicas, sino parte de una estrategia calculada para mantener el dominio en el duro entorno de la frontera. La cultura comanche hacía un fuerte énfasis en la valentía y la resistencia. Estos valores influyeron en su trato a los cautivos y su enfoque de la guerra. Como se señala en un relato, una verdadera prueba de la valentía en un hombre era cómo lidiaba con el dolor. Esta creencia cultural se extendía a sus interacciones
con los cautivos, a quienes a menudo se les sometía a pruebas de resistencia. Aquellos que demostraban fuerza y coraje ante la adversidad podían ganarse el respeto e incluso la aceptación dentro de la tribu. Es crucial entender que los comanches no se veían a sí mismos como villanos en una narrativa simplista de bien contra mal. Sus acciones, aunque indudablemente brutales según los estándares modernos, estaban arraigadas en un complejo sistema cultural que priorizaba la supervivencia, la fuerza y la preservación de su modo de vida. Las incursiones que aterrorizaron los asentamientos eran, para los comanches, una parte necesaria e incluso honorable de su existencia. El choque cultural entre los comanches y los colonos representa una trágica colisión de mundos con valores y modos de vida fundamentalmente diferentes. La economía nómada comanche, basada en las incursiones, era incompatible con la sociedad agraria y orientada a la propiedad de los colonos. Esta incompatibilidad llevó a un ciclo de violencia y represalias que daría forma a la frontera estadounidense durante décadas. Tácticas de incursión comanches. A medida que los colonos avanzaban más profundamente en el territorio comanche, sin darse cuenta, entraban en un mundo donde las reglas tradicionales de la guerra pronto se pondrían patas arriba. Los comanches, originalmente hábiles cazadores de bisontes, experimentaron una transformación cardinal que los convirtió en los guerreros a caballo más formidables de las llanuras americanas. Esta evolución comenzó con su adquisición de caballos a principios del siglo XVIII, un punto de inflexión que revolucionó su forma de vida y dio origen a un legado de terror que definió la historia del oeste americano. La llegada del caballo a la sociedad comanche fue nada menos que un cambio de juego. Inicialmente cazadores a pie, los comanches se adaptaron rápidamente a su nueva movilidad, dominando el arte de la equitación con una velocidad asombrosa. Desarrollaron técnicas que les permitieron disparar arcos con una precisión mortal a todo galope, una habilidad que los distinguía de otras tribus y adversarios. Esta nueva maestría ecuestre les dio ventajas sin igual tanto en la caza como en la guerra, permitiéndoles cubrir vastas distancias rápidamente y atacar con una eficacia letal. El ascenso de los comanches a la prominencia dominante en las llanuras del sur estuvo directamente relacionado con su dominio de estas nuevas tácticas que les permitieron ejercer influencia sobre un territorio que se extendía desde el actual Texas hasta Kansas. Las incursiones comanches se hicieron tristemente célebres por su rapidez y el terror que sembraban. Estas incursiones a menudo ocurrían por la noche, con guerreros atacando asentamientos desprevenidos al amparo de la oscuridad. Su preferencia por los ataques nocturnos, particularmente durante los períodos de luna llena, conocidos como la luna comanche, añadió una capa adicional de miedo para las comunidades fronterizas. El término mismo se convirtió en sinónimo del temor a ataques repentinos y brutales. Durante estos tiempos,
Cuando las condiciones eran ideales para incursiones de largo alcance, comunidades enteras vivían en un estado de alerta elevada, sabiendo que los comanches podían atacar en cualquier momento. El impacto psicológico de sus tácticas fue inmenso, ya que el solo pensamiento de una incursión comanche era suficiente para infundir miedo incluso en los asentamientos más fortificados. Contrariamente a la imagen popular de las incursiones comanches como masacres indiscriminadas, estos ataques a menudo eran operaciones altamente estratégicas. Si bien los comanches eran sin duda capaces de una brutalidad extrema, sus incursiones generalmente estaban impulsadas por la necesidad práctica de adquirir caballos, armas, cautivos y otros recursos necesarios para sostener su modo de vida nómada. Este enfoque pragmático de la guerra les permitía minimizar sus propias pérdidas al tiempo que maximizaban las ganancias materiales de cada incursión. Los comanches entendían bien que su población relativamente pequeña significaba que no podían permitirse pérdidas a gran escala, por lo que sus tácticas enfatizaban la velocidad, la sorpresa y la eficiencia. Esta estrategia no solo aseguró su supervivencia, sino que también les permitió mantener su dominio sobre una región vasta y disputada. La guerra psicológica empleada por los comanches era tan crucial como sus tácticas físicas. Sus incursiones a menudo eran precedidas por gritos de guerra escalofriantes y la vista de guerreros con la cara pintada, creando una cacofonía de terror que podía quebrar la voluntad de sus víctimas, incluso antes de que comenzara cualquier confrontación física. La vista de guerreros a caballo emergiendo de la oscuridad, combinada con los sonidos de los gritos de guerra y el estruendo de los cascos, creaba una abrumadora sensación de miedo. Este asalto auditivo y visual a menudo resultaba en pánico entre los colonos, quienes se encontraban paralizados por el miedo e incapaces de montar una defensa efectiva. Los comanches entendían que la mente podía ser un arma más potente que cualquier arco o lanza, y la emplearon con gran éxito, asegurando la derrota de sus enemigos, tanto moral como físicamente. La eficacia de las incursiones comanches se vio aún más potenciada por su movilidad y resistencia superiores. Su capacidad para cubrir rápidamente vastas distancias y retirarse con la misma rapidez significaba que podían atacar lejos de su territorio de origen y desaparecer antes de que se pudiera organizar cualquier respuesta. Esta movilidad les permitía explotar las debilidades en las defensas fronterizas, a menudo programando sus ataques para que coincidieran con periodos en que los asentamientos eran más vulnerables, como durante la cosecha o cuando los hombres estaban ausentes. Esto añadió una capa adicional de profundidad estratégica a sus incursiones, ya que podían elegir los momentos más propicios para atacar, maximizando el impacto de sus asaltos y minimizando el riesgo de represalias. A medida que los colonos y las fuerzas militares comenzaron a adaptarse a los métodos comanches, la tribu demostró una notable flexibilidad para refinar sus estrategias.
Ajustaban constantemente sus tácticas en respuesta a la evolución de las defensas de sus enemigos, aprendiendo a explotar nuevas debilidades y cambiando su enfoque según fuera necesario. Esta adaptabilidad fue clave para su continuo dominio, ya que les permitió mantenerse un paso por delante de las fuerzas fronterizas alineadas contra ellos. Los comanches no eran estáticos en su enfoque de la guerra, innovaban y perfeccionaban constantemente sus tácticas para mantener su ventaja en un paisaje que cambiaba rápidamente. El legado de las incursiones comanches se extendió mucho más allá de la destrucción inmediata que causaron. Sus acciones jugaron un papel significativo en la configuración de las estrategias de defensa de la frontera, influyendo en todo, desde el diseño de los asentamientos hasta las tácticas empleadas por los Texas Rangers y otras fuerzas militares encargadas de proteger la frontera. Las cicatrices psicológicas dejadas por estas incursiones persistieron durante generaciones, coloreando la percepción de los nativos americanos entre los colonos y contribuyendo a un ciclo de violencia que caracterizó gran parte de la expansión occidental. El miedo generado por las tácticas comanches creó un clima de tensión constante y desconfianza, lo que, a su vez, alimentó aún más los conflictos y el derramamiento de sangre. En el contexto más amplio del oeste americano, el enfoque comanche de la guerra se destaca como una combinación sofisticada de estrategia, habilidad y valores culturales que permitió a una tribu relativamente pequeña ejercer una influencia significativa sobre una vasta extensión de territorio. Su maestría en la guerra a caballo, combinada con el uso estratégico del terreno, el clima y las tácticas psicológicas, los convirtió en una de las tribus guerreras más formidables de América del Norte. El legado de los comanches es uno de adaptabilidad, resistencia y una profunda comprensión del arte de la guerra, cualidades que les permitieron sobrevivir y prosperar en un entorno duro e implacable. Su historia es un testimonio del poder de la innovación y la importancia de comprender el propio entorno en la lucha por la supervivencia y el dominio. El incidente del reloj de bolsillo. En manos de un cautivo, un simple reloj de bolsillo se convirtió en un salvavidas inesperado, difuminando los límites entre la tecnología y la creencia sobrenatural. ¿Cómo pudo un objeto tan ordinario transformarse en un talismán de supervivencia en el implacable mundo comanche? Este extraño incidente ocurrió durante el cautiverio de Nelson Lee, un arriero capturado por los comanches en 1855, mientras viajaba con un grupo para trasladar mulas a California. La posesión de un reloj de bolsillo por parte de Lee, un objeto común en la sociedad de los colonos, adquirió una importancia extraordinaria en el contexto de su cautiverio. Los comanches, que no estaban familiarizados con dicha tecnología, veían el reloj con una mezcla de asombro y sospecha. Su reacción a este pequeño dispositivo metálico ofrece una ventana única a los choques culturales y malentendidos que caracterizaron los encuentros en la frontera. Cuando el reloj de Lee sonó inesperadamente, envió una ola de asombro
a través del campamento comanche. La tribu nunca antes había encontrado algo así, y su reacción inmediata fue atribuir cualidades sobrenaturales al objeto. Lee observó su reacción, notando que cuando le dio cuerda al reloj y demostró su función, los comanches quedaron impresionados con asombro y maravilla. Este incidente subraya la vasta brecha tecnológica entre los comanches y los colonos. Lo que Lee veía como un simple dispositivo para medir el tiempo, los comanches lo percibían como un objeto misterioso y poderoso. Su creencia en su naturaleza sobrenatural se derivaba de su propio marco cultural, donde la tecnología desconocida podía interpretarse a través de la lente del significado espiritual. El significado cultural del dar regalos dentro de la sociedad comanche jugó un papel crucial en la supervivencia de Lee. En la cultura comanche, el intercambio de regalos no era simplemente una formalidad social, sino un aspecto fundamental de la construcción de relaciones y el establecimiento de jerarquías. El compañero de cautiverio de Lee, William Atkins, reconoció el valor potencial del reloj en este contexto y le aconsejó a Lee que sería clave para su supervivencia. La perspicacia de Atkins resultó profética. Le dijo a Lee que los comanches creían que el reloj era un espíritu viviente en un cuerpo de plata. Esta percepción elevó el reloj de un mero objeto de curiosidad a uno de reverencia dentro de la tribu. Para Lee, este giro inesperado de los acontecimientos presentaba tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, el valor percibido del reloj podría ofrecerle un cierto grado de protección y estatus entre sus captores. Por otro lado, lo colocaba en una posición precaria como objeto de tan intenso interés y especulación. Las posibles consecuencias para Lee, si no hubiera entregado el reloj, habrían sido graves. La fascinación de los comanches por el dispositivo probablemente les salvó la vida por más tiempo de lo que hubiera sido el caso. En una sociedad donde los cautivos a menudo eran sometidos a un trato brutal o a la muerte, la posesión de Lee de este objeto sobrenatural le proporcionó una forma única de moneda, intercambiable por un mejor trato o incluso su vida. Este incidente sirve como un vívido recordatorio de las complejas dinámicas en juego en las relaciones entre cautivos y captores en la frontera. Lee se encontró en una situación en la que tuvo que navegar no solo por los peligros físicos del cautiverio, sino también por un paisaje cultural traicionero donde los malentendidos podían resultar fatales. Su capacidad para discernir y explotar el interés de los comanches en su reloj demuestra el tipo de ingenio y adaptabilidad que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para los cautivos. El incidente del reloj de bolsillo también ilustra un tema más amplio de mala interpretación cultural que caracterizó muchas interacciones entre nativos americanos y colonos. Lo que parecía mundano o fácilmente explicable para un grupo podría verse como mágico o profundamente significativo para otro. Estos malentendidos a menudo conducían al conflicto, pero en este caso proporcionaron una vía inesperada para la supervivencia. Para Lee, el reloj se convirtió en más que un simple dispositivo de cronometraje.
Era un símbolo de la vasta brecha entre su mundo y el de sus captores. Su tic-tac representaba no solo el paso del tiempo, sino también el frágil equilibrio que tenía que mantener para sobrevivir. Cada vuelta de su mecanismo era un recordatorio de la precariedad de su existencia entre los comanches, donde la línea entre la vida y la muerte podía ser tan fina como las manecillas de un reloj de bolsillo. Intentos de escape y consecuencias. Mientras el reloj de Lee se convirtió en su salvavidas para muchos cautivos, el tiempo mismo se convirtió en un enemigo. Cada día que pasaba disminuía sus posibilidades de escape. Sin embargo, el deseo de huir nunca se desvaneció. El vasto e implacable paisaje ofrecía una tentadora visión de libertad, pero también ocultaba peligros mortales. Para aquellos mantenidos por los comanches, la decisión de intentar escapar conllevaba riesgos. Una apuesta desesperada, donde el fracaso a menudo significaba un destino peor que el cautiverio continuo. Las dificultades geográficas y de supervivencia que enfrentaban los posibles fugitivos eran inmensas. Los cautivos a menudo estaban desorientados, obligados a marchar a pie durante días o incluso semanas desde sus ubicaciones originales. Los comanches empleaban tácticamente técnicas para confundir a sus prisioneros, como atarlos y vendarles los ojos durante estas marchas forzadas. Esta estrategia impedía eficazmente que los cautivos planificaran o ejecutaran un escape, ya que tenían poca noción de la dirección o familiaridad con el terreno circundante. El duro entorno de las llanuras del sur presentaba su propio conjunto de obstáculos. Los fugitivos enfrentaban la constante amenaza de deshidratación, inanición y exposición a los elementos. Las vastas extensiones abiertas ofrecían poca cubierta o camuflaje, lo que dificultaba evadir la persecución. Además, la ausencia de fuentes de alimento y agua fácilmente disponibles en el paisaje árido significaba que, incluso si un cautivo lograba escabullirse sin ser detectado, sus posibilidades de supervivencia a largo plazo eran escasas. Los intentos de escape fallidos eran recibidos con consecuencias brutales. Los comanches veían tales acciones no solo como un desafío a su autoridad, sino también como una ofensa grave. Los castigos eran severos y a menudo públicos, sirviendo como disuasivo para otros cautivos que pudieran albergar planes similares. El relato de Nelson Lee proporciona un ejemplo escalofriante de la retribución que enfrentaban aquellos que fracasaban en su intento de libertad. Describió cómo uno de sus amos, Spotted Leopard, le cortó personalmente un músculo debajo de la rodilla después de un intento fallido de escape. Este horrible acto no solo infligió un dolor físico inmenso, sino que también sirvió como un recordatorio constante de la inutilidad de la resistencia. La observación de los castigos brutales infligidos a quienes intentaban escapar a menudo tenía un efecto desmoralizador en otros cautivos. El miedo a represalias similares podía suprimir eficazmente la voluntad de resistir entre los prisioneros restantes. Nelson Lee expresó la profundidad de la desesperación que siguió a sus intentos fallidos, afirmando: «Comencé a dudar de mí mismo, a temer que me estuviera volviendo loco». Este sentimiento refleja la carga psicológica del cautiverio
y el peso aplastante de las esperanzas de libertad frustradas. A pesar de las abrumadoras probabilidades, hubo raros casos de escapes exitosos. Estas historias a menudo implicaban una combinación de planificación meticulosa, sincronización afortunada y pura determinación. El propio escape final de Nelson Lee, después de 3 años de cautiverio, es un testimonio del poder de la perseverancia. Aprovechó un momento para matar a un jefe y tomar su caballo, embarcándose en un peligroso viaje a través de un terreno desconocido. El relato de Lee de su huida pinta una imagen vívida de las dificultades que enfrentaban los fugitivos, constantemente obligados a esconderse en la maleza para hacerse menos visibles. Los escapes exitosos a menudo dependían de la capacidad de los cautivos para adaptarse y aprender de sus experiencias entre los comanches. Aquellos que lograban ganarse un cierto grado de confianza o demostrar su utilidad a la tribu, a veces se encontraban en posiciones que ofrecían mayor libertad de movimiento. Esta mayor libertad podía proporcionar oportunidades cruciales para planificar y ejecutar un escape. Sin embargo, la decisión de escapar siempre estaba plagada de peligros, ya que incluso los cautivos de larga data que habían ganado cierto respeto dentro de la tribu se enfrentaban a graves consecuencias si eran recapturados. Las historias de intentos de escape, tanto fallidos como exitosos, resaltan las complejas dinámicas en juego en el cautiverio comanche. Revelan no solo las dificultades físicas soportadas por los prisioneros, sino también las batallas psicológicas que se libraron dentro de la cultura de sus captores. Cada intento, independientemente de su resultado, representó una profunda afirmación de la voluntad individual frente a una adversidad abrumadora. El destino de Rachel Parker Plummer. Volvamos a la historia de Rachel para ver cómo terminó. ¿Qué giro del destino la esperaba después de 21 meses en un mundo donde incluso la esperanza parecía perdida? En los meses siguientes, Rachel dio a luz a su segundo hijo mientras estaba en cautiverio. Este momento, que debería haber sido de alegría, se convirtió en una fuente de profundo sufrimiento. Los comanches, viendo al infante como un impedimento para la capacidad de Rachel de trabajar, tomaron una decisión brutal. El niño fue asesinado poco después de nacer, un golpe devastador que perseguiría a Rachel por el resto de su vida. A pesar de esta pérdida inimaginable, Rachel se vio obligada a seguir viviendo. Las duras realidades de la vida comanche exigían un trabajo constante y se vio obligada a adaptarse rápidamente a su nuevo papel dentro de la tribu. Con el tiempo, la resistencia de Rachel comenzó a ganarle un cierto respeto dentro de la tribu comanche. En una cultura que valoraba la fuerza y el coraje, su capacidad para soportar las dificultades y continuar trabajando a pesar del trauma emocional no pasó desapercibida. Este respeto a regañadientes pudo haber contribuido a su supervivencia durante los largos meses de cautiverio. Un incidente particularmente notable ocurrió cuando Rachel demostró un coraje excepcional durante un conflicto. Aunque los detalles de este evento siguen siendo poco claros, parece que sus acciones impresionaron a los guerreros comanches. Este momento de valentía, nacido de la desesperación y la voluntad de vivir,
pudo haber marcado un punto de inflexión en cómo la percibían dentro de la tribu. Después de 21 meses de cautiverio, un giro del destino finalmente puso fin a las pruebas de Rachel. Fue vendida a un comerciante, un evento que finalmente llevó a su reunión con su familia. Sin embargo, la Rachel Parker Plummer que regresó no era la misma mujer que había sido secuestrada de Fort Parker casi 2 años antes. El proceso de reintegración en la sociedad blanca resultó ser otra prueba para Rachel. Las experiencias que había soportado entre los comanches alteraron profundamente su visión del mundo y dejaron profundas cicatrices psicológicas. El trauma del cautiverio, la pérdida de sus hijos y la lucha diaria por la supervivencia habían cobrado su peaje. La historia de Rachel, como la de muchos cautivos, no terminó con un simple felices para siempre. El impacto a largo plazo de su tiempo con los comanches daría forma al resto de su vida. Luchó por adaptarse a su antigua forma de vida, perseguida por los recuerdos de su cautiverio y de su hijo perdido. Trágicamente, la vida de Rachel después del cautiverio fue corta. Murió en 1839. Su muerte, solo unos años después de su regreso del cautiverio, sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias físicas y emocionales duraderas provocadas por sus pruebas. Estructura social comanche. La sociedad comanche estaba organizada en grupos, cada uno dirigido por un jefe o un consejo de líderes. Estos grupos, típicamente compuestos por clanes familiares extensos, podían variar en tamaño desde unas pocas docenas hasta varios cientos de individuos. El liderazgo dentro de estos grupos a menudo se basaba en el mérito y la habilidad, en lugar de en el derecho hereditario. Los guerreros que demostraban una habilidad excepcional en la caza, las incursiones o la guerra, podían ascender a posiciones influyentes y de autoridad. El papel de los guerreros era central en la estructura social comanche. Los jóvenes aspiraban a unirse a la casta guerrera, lo que ofrecía prestigio, riqueza e influencia dentro de la tribu. El camino para convertirse en un guerrero respetado implicaba una formación rigurosa desde la infancia, el dominio de la equitación y la demostración de valor en incursiones y batallas. Este énfasis en la destreza guerrera creaba una sociedad altamente estratificada, donde los logros militares eran la principal medida del valor y el estatus de un individuo. Dentro de esta cultura orientada a los guerreros, los cautivos ocupaban una posición única y a menudo precaria. La integración de los cautivos en las familias comanches era un proceso complejo que variaba según factores como la edad, el género y las circunstancias de su captura. Algunos cautivos, especialmente los niños, eran adoptados por familias comanches para reemplazar a seres queridos perdidos. Estos niños adoptados podían, con el tiempo, convertirse en miembros de pleno derecho de la tribu, aprendiendo el idioma, las costumbres y las habilidades necesarias para la supervivencia en las llanuras. La experiencia de los cautivos masculinos y femeninos dentro de la sociedad comanche difería significativamente. Los hombres y los niños que no eran asesinados inmediatamente a menudo se sometían a rigurosas pruebas físicas para demostrar su valía. Aquellos que demostraban fuerza y resistencia podían ser permitidos vivir,
aunque inicialmente en un papel subordinado. Con el tiempo, los cautivos masculinos que se adaptaban a las costumbres comanches y demostraban su valía en la caza o la guerra, podían mejorar su estatus dentro de la tribu. Las mujeres cautivas se enfrentaban a un conjunto diferente de desafíos y oportunidades. Las mujeres y las niñas a menudo eran integradas en los hogares comanches como esposas o sirvientas domésticas. Si bien su estatus inicial era bajo, algunas mujeres cautivas lograron asegurar roles respetados dentro de sus familias adoptivas. La capacidad de tener hijos, especialmente varones, podía mejorar significativamente la posición de una mujer cautiva dentro de la sociedad comanche. El estilo de vida nómada de los comanches requería una estructura social flexible que pudiera adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. Esta flexibilidad se extendía a su trato de los cautivos, quienes eran vistos como activos potenciales para la integración, en lugar de extraños permanentes. Los cautivos que demostraban habilidades útiles, como el conocimiento de lenguas o tecnologías europeas, podían encontrarse en posiciones de relativa influencia, como intermediarios entre los comanches y los colonos o comerciantes blancos. Sin embargo, la integración de los cautivos no siempre fue fluida o exitosa. Muchos lucharon por adaptarse a las duras realidades de la vida comanche, enfrentando dificultades físicas, choque cultural y el trauma psicológico de su captura y separación de sus familias originales. Algunos nunca se aclimataron por completo, conservando el deseo de escapar o regresar a sus vidas anteriores, incluso después de muchos años de vivir con los comanches. El enfoque comanche hacia los cautivos no era simplemente una cuestión de asimilación, sino que también servía a importantes propósitos económicos y estratégicos. Los cautivos podían usarse como moneda de cambio en negociaciones con otras tribus o autoridades coloniales. Algunos eran rescatados por sus familias o intercambiados con otros grupos nativos americanos. Esta práctica de capturar y comerciar con cautivos era una parte integral de las estrategias económicas y diplomáticas comanches, permitiéndoles mantener su dominio en las llanuras del sur. La respuesta de la frontera. A medida que el poder de los comanches crecía, también crecía la desesperación de aquellos que se encontraban en su camino. La frontera estaba en el filo de la navaja y cada incursión empujaba a los asentamientos más cerca del colapso. ¿Qué se necesitaba para cambiar el rumbo contra los guerreros más formidables de las llanuras? La respuesta residía en una combinación de resistencia organizada, defensa estratégica y una nueva determinación de sobrevivir ante probabilidades abrumadoras. La formación de los Texas Rangers marcó un punto de inflexión en la respuesta de la frontera a las incursiones comanches. Estas unidades de élite, inicialmente formadas por voluntarios y luego transformadas en una fuerza profesional, fueron creadas específicamente para contrarrestar la amenaza comanche. Los Rangers desarrollaron tácticas y habilidades especializadas para igualar la movilidad y ferocidad de los comanches. Aprendieron a rastrear bandas de asalto a grandes distancias, a menudo viviendo de la tierra durante semanas
en la persecución de sus escurridizos adversarios. Los asentamientos fronterizos experimentaron una transformación frente a las incursiones constantes. Los esfuerzos de fortificación se convirtieron en una prioridad, con muchas comunidades construyendo empalizadas y fortines para refugiarse durante los ataques. Estas defensas a menudo marcaban la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Los colonos desarrollaron sistemas de alerta temprana, utilizando una red de observadores y hogueras para alertar a las comunidades vecinas del peligro inminente. Este sistema de comunicación rudimentario, pero efectivo, permitía una respuesta más coordinada a las incursiones comanches. La carga psicológica sobre las comunidades de colonos era inmensa. Vivir bajo la amenaza constante de un ataque creaba una atmósfera de ansiedad perpetua. El relato de Nelson Lee ofrece una visión de este estado mental. No solo infligían sufrimientos terribles, sino que, por todas las apariencias, les gustaba hacerlo. Hacer gritar a la gente de dolor era un entretenimiento para ellos. Esta percepción de los comanches no solo como enemigos, sino como fuerzas de destrucción casi sobrenaturales, afectó profundamente la psique de los habitantes de la frontera. Muchos vivían en un estado de alerta elevada, donde cada sonido desconocido podía potencialmente señalar el comienzo de una incursión. El impacto de las incursiones comanches en la expansión de la frontera y los patrones de asentamiento fue significativo. La amenaza constante de ataque llevó al abandono de muchas granjas y ranchos aislados, ya que los colonos se retiraron a la seguridad relativa de las comunidades más grandes. Este acortamiento de la línea del frente representó un retroceso en la expansión occidental que caracterizó gran parte de la historia estadounidense. El Panhandle de Texas y partes de las llanuras del sur se conocieron como Comanchería, un vasto territorio controlado eficazmente por los comanches y en gran medida evitado por los colonos blancos. A pesar de estos reveses, la determinación de las comunidades fronterizas de perseverar ante la adversidad fue sorprendente. Los colonos se adaptaron a las duras realidades de vivir bajo una amenaza constante, desarrollando nuevas habilidades y estrategias de supervivencia. La experiencia de enfrentarse a las incursiones comanches dio origen a una cultura fronteriza única, caracterizada por la autosuficiencia, la resistencia y una aguda conciencia del entorno. La respuesta a las incursiones comanches también tuvo consecuencias políticas de gran alcance. La percibida incapacidad del gobierno federal para proteger los asentamientos fronterizos llevó a crecientes llamados a una acción militar más agresiva contra las tribus nativas americanas. Este sentimiento, finalmente, contribuyó a una política más amplia de reubicación forzada y confinamiento de los nativos americanos en reservas. El impacto económico de las incursiones comanches fue sustancial. La amenaza constante de ataque interrumpió las rutas comerciales e hizo que la ganadería a gran escala en ciertas áreas fuera prácticamente imposible. Esta presión económica alimentó aún más la demanda de una acción decisiva contra los comanches, ya que tanto los colonos como los intereses comerciales
buscaban asegurar la frontera para la expansión y el desarrollo. A medida que el conflicto se intensificaba, ambas partes se vieron envueltas en un ciclo de represalias que sólo profundizó la animosidad entre los colonos y los comanches. Cada incursión provocaba una respuesta, lo que a menudo conducía a una mayor violencia y reforzaba la percepción del otro lado como un enemigo irreconciliable. Este ciclo de violencia continuaría durante décadas, dando forma al paisaje cultural del oeste americano y dejando profundas cicatrices en ambas comunidades. El legado de las incursiones comanches, las cicatrices dejadas por años de incursiones comanches, fueron profundas, pero su impacto se extendió aún más. ¿Cómo moldearon estos violentos choques entre dos culturas no solo el paisaje físico del oeste americano, sino también la memoria colectiva de la nación y su comprensión de su propia historia? La respuesta se encuentra en la compleja red de consecuencias que continúan resonando en la América moderna. El legado de las incursiones comanches en la frontera estadounidense trascendió el conflicto inmediato, alterando profundamente el curso de la expansión occidental y dando forma a la política de la nación hacia las tribus nativas americanas. La amenaza constante de las incursiones obligó a los colonos a adaptar sus patrones de asentamiento, a menudo abandonando las granjas aisladas en favor de comunidades más protegidas. Esta concentración de población tuvo implicaciones de largo alcance para el desarrollo del oeste, afectando todo, desde los patrones de uso de la tierra hasta la formación de gobiernos locales. El impacto psicológico de vivir bajo la amenaza constante de los ataques comanches dejó una marca indeleble en la sociedad fronteriza. La percepción de los comanches como un enemigo formidable y a menudo despiadado contribuyó a una narrativa más amplia de conflicto entre los colonos y los nativos americanos. Esta narrativa, a menudo simplificada y carente de matices, daría forma a la opinión pública y a la política gubernamental durante generaciones. Las experiencias de los cautivos, como Rachel Parker Plummer y Nelson Lee, cuyos agonizantes relatos fueron ampliamente difundidos, alimentaron tanto el miedo como la fascinación por la cultura comanche. El conflicto prolongado con los comanches jugó un papel significativo en la configuración de la estrategia y las tácticas militares de los EEUU. En el oeste, la creación de unidades especializadas como los Texas Rangers, entrenadas específicamente para contrarrestar a los guerreros comanches, marcó un cambio hacia una defensa fronteriza más agresiva y organizada. Estas experiencias se aplicarían en futuros enfrentamientos militares con tribus nativas americanas en todo el oeste, a menudo con consecuencias trágicas. El impacto económico de las incursiones comanches se sintió en toda la región, interrumpiendo las rutas comerciales y disuadiendo el desarrollo en áreas consideradas demasiado peligrosas para el asentamiento. Esta presión económica contribuyó a la creciente demanda de una acción federal decisiva y protección, lo que finalmente llevó a políticas
más agresivas destinadas a confinar a las tribus nativas americanas en reservas. La necesidad percibida de pacificar la frontera para asegurar el crecimiento económico tendría consecuencias a largo plazo para las comunidades nativas americanas. En el ámbito de la cultura popular, la era de las incursiones comanches dejó un legado perdurable. La imagen del guerrero comanche, temido y admirado por su habilidad y ferocidad, se convirtió en un elemento básico de la literatura occidental y, más tarde, del cine. Esta representación, aunque a menudo romantizada o demonizada, contribuyó a una mitología más amplia del oeste americano. Las historias de cautivos, escapes audaces y violencia fronteriza capturaron la imaginación del público, dando forma a las percepciones del oeste durante generaciones. La compleja historia de las incursiones comanches y la respuesta de los colonos ha presentado desafíos para los historiadores modernos que buscan proporcionar una interpretación equilibrada de este periodo. La necesidad de reconocer la violencia y el sufrimiento experimentado por ambas partes al mismo tiempo que se contextualizan estos eventos dentro del marco más amplio del conflicto cultural y la colonización, sigue siendo una tarea delicada. Este proceso continuo de reinterpretación histórica refleja cambios sociales más amplios en la comprensión y el abordaje de las complejidades del pasado de Estados Unidos. El legado de las incursiones comanches también subraya la resistencia y la adaptabilidad de las comunidades tanto de colonos como de nativos americanos. Las estrategias desarrolladas para sobrevivir y prosperar frente a una amenaza constante, desde la maestría comanche en la guerra a caballo hasta las técnicas de fortificación de los colonos, demuestran la capacidad humana para la innovación en condiciones extremas. Estas adaptaciones continuaron influyendo en la vida en la frontera mucho después de que la amenaza inmediata de las incursiones disminuyera. En los últimos años ha habido un creciente reconocimiento de la necesidad de incorporar las perspectivas de los nativos americanos en la narrativa histórica de este periodo. Este cambio ha llevado a interpretaciones más matizadas de la historia comanche, reconociendo su compleja sociedad y las motivaciones detrás de sus tácticas de incursión. Tales esfuerzos buscan ir más allá de las representaciones simplistas de salvajes contra civilización, ofreciendo una comprensión más completa del choque cultural que definió la frontera estadounidense. El impacto duradero, las incursiones comanches y las experiencias de cautiverio en la frontera estadounidense representan un complejo tapiz de conflicto cultural, supervivencia y adaptación. Tanto los cautivos como los comanches demostraron una notable resistencia ante una adversidad extrema. Los colonos, como Rachel Parker Plummer, soportaron dificultades inimaginables, mientras que los comanches lucharon por preservar su modo de vida contra el avance de la expansión occidental. Este turbulento período dejó una marca indeleble en la cultura estadounidense, dando forma a las percepciones de la frontera
y las relaciones con los nativos americanos durante generaciones. El legado de estos eventos continúa desafiando nuestra comprensión de la historia, recordándonos la naturaleza multifacética del conflicto humano y la importancia de preservar diversas narrativas. Al reflexionar sobre este capítulo de la historia estadounidense, nos vemos obligados a considerar las complejidades que definen la experiencia fronteriza y el impacto duradero de los choques culturales que continúan resonando en la sociedad contemporánea.